Fui acosado en el instituto por rechazar a una chica, insultos, amenazas y el silencio de los profesores. Hay una sensación muy rara cuando entras a un salón y de repente 30 personas dejan de hablar al mismo tiempo. El sonido no desaparece por completo, solo cambia, como si todos estuvieran esperando ver qué haces. La mañana en la que todo explotó, caminé por el pasillo del instituto y hasta los profesores evitaban mirarme directamente. Un chico cerró su teléfono apenas pasé junto a él. 2 chicas dejaron de susurrar. Y alguien detrás de mí dijo en voz baja, ese es el tipo que arruinó la vida de ella. Lo más ridículo es que, en ese momento, yo todavía no entendía qué demonios estaba pasando. Abrí mi casillero pensando que quizá era otra broma pesada más, pero encontré una hoja doblada entre mis cuadernos. El papel estaba viejo, arrugado, como si hubiera pasado semanas ahí escondido. Solo tenía una frase escrita con marcador negro, todo esto empezó por rechazarla. Me quedé viendo esa frase varios segundos porque, sinceramente, ya sabía exactamente a quién se refería. Y también sabía que, si las cosas habían llegado al punto donde estaban ahora, alguien había mentido mucho más de lo que yo imaginaba. Lo peor no fue perder amigos ni convertirme en el raro del instituto. Lo peor fue descubrir cuántas personas estaban dispuestas a destruirte solo para no quedarse fuera del grupo. 3 días antes de esa nota, yo todavía tenía una vida bastante normal. No era popular ni antisocial. Solo era el típico estudiante que intenta terminar las clases y volver a casa sin llamar la atención. Todo comenzó después de clases, cuando ella me pidió hablar a solas detrás del gimnasio. Recuerdo perfectamente que pensé, esto va a ser incómodo. Porque sí, ella era bonita, popular y básicamente todos sabían quién era. Pero yo jamás le había dado señales de nada. Cuando llegué, estaba nerviosa. Incluso tartamudeó un poco antes de decirme que le gustaba desde hacía meses. Y honestamente, me tomó por sorpresa. No porque fuera imposible, sino porque nunca habíamos hablado tanto. Le respondí lo más tranquilo que pude. Perdón, pero no siento lo mismo. Ni siquiera levanté la voz. No me burlé. No fui cruel. Solo quería terminar la conversación sin hacerle daño. Ella se quedó callada unos segundos mirando el suelo y después soltó una risa corta, incómoda. ¿Entonces de verdad nunca sentiste nada? Negué con la cabeza. Ahí fue cuando levantó la mirada. Y aunque en ese momento no lo entendí, esa expresión fue la primera señal de que acababa de meterme en un problema enorme. Porque no parecía triste. Parecía humillada. Y alguien humillado delante de las personas equivocadas puede volverse peligrosísimo. Al día siguiente entendí que algo iba mal desde que entré al salón. Mi amigo de siempre evitó sentarse conmigo. Una chica comenzó a grabarme con el celular apenas crucé la puerta. Y en mi escritorio alguien había escrito con corrector, basura. Traté de hacerme el indiferente, pero ya sentía esa presión rara en el pecho. La sensación de que todos sabían algo sobre ti, menos tú. Y entonces llegó el recreo. Entré al baño para lavarme la cara y encontré una frase escrita sobre el espejo con marcador rojo. Debiste aceptar su confesión. Debajo había otra línea más pequeña. Esto apenas comienza. Me quedé mirando el espejo unos segundos, tratando de entender si aquello era una broma pesada o algo más serio. El problema es que, cuando salí del baño, todos ya actuaban como si yo hubiera hecho algo horrible. 2 chicos comenzaron a reírse apenas pasé junto a ellos. Una chica susurró qué asco creyendo que no la escucharía. Y en la cafetería, literalmente nadie quiso sentarse cerca de mí. Intenté hablar con mi amigo de siempre durante el almuerzo, pero apenas me acerqué levantó las manos como si quisiera evitar problemas. Solo, dame unos días, ¿sí? Eso me molestó más de lo que esperaba. ¿Unos días para qué? Él dudó antes de responder. Dicen que la hiciste llorar delante de todos. Ahí entendí el primer rumor. Al parecer, ahora la historia era que yo la había humillado después de su confesión. Lo absurdo era que nadie había estado ahí. La conversación ocurrió completamente solos. Traté de buscarla después de clases para aclarar todo,
pero apenas me vio acercarme, dos amigas suyas se metieron en medio. Déjala tranquila. ¿Todavía quieres seguir molestándola? Me fui antes de empeorar las cosas. Y sí, probablemente fue un error. Porque desde ese momento la versión de los demás empezó a crecer sin control. Esa misma noche encontré publicaciones anónimas hablando de mí en una cuenta estudiantil. Hay tipos que deberían aprender a tratar a las mujeres. Después preguntan por qué nadie lo soporta. No decían mi nombre directamente, pero todos sabían que hablaban de mí. Lo peor fue ver comentarios de compañeros inventando cosas cada vez peores. Uno escribió que yo llevaba meses acosándola. Otro dijo que la insulté cuando me rechazó. Y mientras leía todo eso, pensé algo bastante simple: alguien estaba alimentando los rumores a propósito. A la mañana siguiente cometí mi primer gran error. Perdí la paciencia. Un chico empezó a hacer comentarios cuando entré al salón y terminé empujándolo después de que mencionó a mi familia. No fue una pelea enorme, pero bastó para que el profesor me sacara de clase frente a todos. ¿Y saben qué hizo el otro tipo? Sonrió. Ahí entendí que ya no se trataba solo de burlas. Me estaban provocando para hacerme quedar como el agresivo. Y lo peor es que acababa de caer directamente en eso. Cuando salí de la oficina del orientador, encontré otro papel dentro de mi mochila. Esta vez decía algo distinto. Ella no empezó esto. Esa nota me dejó pensando todo el día. Porque sí, ella había contado algo sobre nuestro rechazo, eso era obvio, pero algunas cosas ya se estaban saliendo demasiado de control. Había gente diciendo detalles que ni siquiera tenían sentido. Uno juraba que yo la perseguía después de clases. Otro aseguraba que un profesor tuvo que separarnos en un pasillo. Todo inventado. Y aún así, la mayoría lo repetía como si fuera verdad. Empecé a fijarme más en quienes iniciaban los rumores y casi siempre aparecía el mismo grupo cerca: 3 chicos populares del club deportivo y un tipo de último año que parecía disfrutar demasiado el caos. Especialmente uno de ellos. El típico carismático que se llevaba bien con todos y hablaba como si cada comentario fuera una broma inocente. Bro, solo intenta no hacer llorar a más chicas. La gente se reía. Yo también intenté actuar tranquilo al principio, pero ya empezaba a cansarme. El problema era que responder solo empeoraba las cosas. Si me quedaba callado, parecía culpable. Si discutía, decían que me estaba victimizando. Y los profesores, bueno, ellos eran peores. Una profesora incluso me dijo: trata de no llamar la atención unos días. Como si desaparecer resolviera algo. Esa tarde decidí hacer algo simple: averiguar exactamente qué estaba diciendo ella sobre mí. Esperé cerca de las canchas hasta verla salir con sus amigas. No planeaba pelear ni reclamarle, solo quería hablar normal. Pero antes de acercarme escuché algo raro. Una de sus amigas le preguntó en voz baja: ¿todavía no les dices la verdad? Ella se quedó callada unos segundos. Después respondió: ya no puedo controlar esto. Ahí sentí un vacío raro en el estómago. Porque esa no sonaba como alguien disfrutando la situación. Sonaba como alguien atrapado dentro de ella. Di un paso hacia adelante sin pensar y accidentalmente pateé una botella vacía. Las 3 voltearon de golpe. La chica se puso pálida apenas me vio. Sus amigas reaccionaron peor. ¿Nos estabas espiando? ¿Qué te pasa? Intenté explicarme, pero ya era tarde. Varias personas comenzaron a mirar desde lejos. Y el chico carismático apareció casi de inmediato, como si hubiera estado esperando algo así. Me puso una mano en el hombro y sonrió. Bro, creo que deberías irte. El tono era tranquilo, demasiado tranquilo. Y cuando me alejé, escuché algo que me dejó helado. Él le dijo a ella: te dije que esto iba a pasar si dudabas. Esa noche casi no dormí pensando en lo que escuché. La frase del tipo seguía dándome vueltas en la cabeza. Si dudabas, ¿dudar de qué exactamente? Al día siguiente decidí hacer algo que probablemente debía hacer antes: dejar de reaccionar impulsivamente. Ya había cometido el error de empujar a alguien y no pensaba darles otra excusa.
Así que empecé a observar más. Y mientras más observaba, más raro se volvía todo. El chico carismático aparecía cada vez que surgía un rumor nuevo. Si alguien hacía una broma sobre mí, él estaba cerca riéndose. Si aparecía una publicación anónima, horas después él hacía comentarios como si ya supiera lo que decía. Incluso algunos estudiantes parecían buscar su aprobación antes de molestarme. Era ridículo. Parecía más un juego social que un caso real de acoso. Durante clases de historia pasó algo que me confirmó eso. El profesor pidió hacer equipos y nadie quiso trabajar conmigo. Literalmente nadie. Al final terminé solo mientras varios se reían disimuladamente. El profesor fingió no notar nada. Y justo cuando pensé que el día no podía empeorar, encontré mi silla mojada antes de sentarme. Escuché carcajadas atrás. Miré directo al chico carismático y él levantó las manos. «¡Ey, no fui yo!», lo dijo sonriendo. Ahí entendí otra cosa importante, quería que explotara otra vez. Así que hice algo que lo confundió. Me senté igual, agarré mis cosas y seguí escribiendo como si no pasara nada. Las risas duraron menos de un minuto. No era una gran victoria, pero por primera vez sentí que le había arruinado el momento. Más tarde, mientras guardaba mis libros, alguien dejó un sobre pequeño dentro de mi mochila. Pensé que sería otra amenaza, pero adentro solo había una captura de pantalla impresa. Era parte de un chat grupal. No aparecían todos los mensajes, pero uno resaltaba claramente: sigan presionándolo. Si responde agresivo, mejor. No había nombres completos, solo apodos. Pero uno de ellos coincidía con el usuario del chico carismático en redes. Miré alrededor buscando quién dejó el sobre, pero ya no había nadie en el salón. Y honestamente, eso empezó a preocuparme más que las amenazas. Porque significaba que alguien dentro de todo ese grupo estaba intentando ayudarme en secreto. Guardé la captura sin mostrársela a nadie. Ni siquiera sabía si podía confiar en quien me la había dado. Por primera vez desde que empezó todo, sentí que tenía algo útil, pero también entendí que moverme mal podía empeorar aún más las cosas. Así que intenté actuar normal. O al menos lo más normal posible dentro de una escuela donde medio salón parecía odiarme. El problema fue que alguien empezó a ponerse más agresivo. Ya no eran solo bromas o comentarios. Un chico del club deportivo comenzó a chocarme el hombro accidentalmente en los pasillos. Otro escondió mi mochila durante gimnasia. Y en redes aparecieron fotos mías editadas con frases ridículas. Lo extraño era que el tipo carismático casi nunca participaba directamente. Él solo observaba. Hacía comentarios pequeños. Empujaba a otros a hacerlo por él. Era inteligente, y eso me molestaba más. Esa tarde decidí probar algo arriesgado. Me acerqué a un estudiante tranquilo de mi clase, uno que antes se juntaba con ese grupo pero últimamente se veía incómodo. Le pregunté directamente: ¿quién está moviendo todo esto? El chico se puso nervioso al instante. No quiero meterme. Ya estás metido. Me miró alrededor antes de hablar más bajo. Solo, deja de buscar problemas con ellos. ¿Ellos quiénes? No respondió. Pero antes de irse dijo algo que me dejó pensando todo el camino a casa. Hay personas usando tu caso para arreglar otras cosas. Eso sonó demasiado específico. Esa noche revisé otra vez la captura del chat y noté algo raro. Entre los mensajes había una frase que no tenía relación conmigo: después seguimos con el de segundo B. Ahí entendí que quizá yo no era el único objetivo de ese grupo. Al día siguiente intenté hablar otra vez con la chica que me confesó sus sentimientos. No para reclamarle, sino porque sinceramente ya parecía asustada. La encontré sola afuera de la biblioteca y apenas me acerqué se tensó completamente. Solo quiero entender qué está pasando. Ella bajó la mirada. Yo no dije todas esas cosas sobre ti. Entonces deténlos. Se quedó callada unos segundos antes de responder algo que honestamente no esperaba. No puedo. Y justo cuando iba a preguntarle qué significaba eso, vimos al chico carismático entrando al pasillo.
La expresión de ella cambió de inmediato. Dio un paso atrás, como si tuviera miedo de que la vieran hablando conmigo. Después de eso empecé a fijarme más en ella. Y mientras más observaba, menos sentido tenía la imagen que todos vendían. Sí, había empezado el rumor inicial, de eso ya estaba casi seguro. Pero también parecía nerviosa cada vez que el grupo del chico carismático aparecía cerca. Como si hubiera perdido el control de algo que ya no podía detener. El problema era que yo tampoco podía confiar en ella. Seguía guardando silencio mientras me convertían en el saco de boxeo del instituto. Esa contradicción me frustraba bastante. 2 días después ocurrió algo raro. Un estudiante de segundo año, uno que normalmente evitaba problemas, terminó peleándose con el chico violento del grupo durante el almuerzo. Fue una discusión corta, pero alcancé a escuchar una frase antes de que lo separaran. Ya te dije que borraras esas publicaciones. Esa noche el chico de segundo no apareció en clases de apoyo. Tampoco al día siguiente. Y cuando pregunté por él, todos actuaron extraño. Pidió traslado. Creo que dejó el instituto. Las respuestas cambiaban dependiendo de quién hablara. Ahí empecé a sospechar que el grupo hacía más cosas aparte de molestarme. Mientras tanto, yo seguía acumulando pequeñas pruebas. Capturas, mensajes, fotos de amenazas, horarios. Nada espectacular, pero suficiente para notar patrones. El problema fue que me obsesioné un poco con eso. Dejé de dormir bien y empecé a desconfiar de cualquiera que me hablara demasiado amable. Incluso terminé alejando a la única profesora que parecía intentar ayudarme. Un día me pidió quedarme después de clases y lo primero que pensé fue que quería sermonearme otra vez. Si vienes a decirme que ignore todo, mejor me voy. Ella suspiró cansada. Solo quería saber si estabas bien. Me sentí bastante idiota después de responder así. Porque honestamente parecía sincera. Antes de irme me dijo algo importante. Hay profesores que saben que esto está mal, pero nadie quiere enfrentarse a ciertos padres. Eso explicó muchas cosas. El silencio de los adultos no era indiferencia total. Era miedo. Y mientras caminaba hacia la salida del instituto, recibí un mensaje anónimo desde una cuenta nueva. Solo tenía una dirección y una hora escrita. Si quieres saber quién empezó de verdad, ve solo. La dirección era una cafetería pequeña cerca de la estación de buses. Llegué 20 minutos antes porque, sinceramente, esperaba una trampa. Me quedé afuera mirando por la ventana hasta que reconocí a la persona sentada al fondo. Era el estudiante tranquilo con el que hablé días antes. El mismo que me dijo que estaban usando mi caso para otras cosas. Apenas me senté, empezó a mirar alrededor nervioso. No tengo mucho tiempo. Entonces habla. El tipo tragó saliva antes de responder. El rumor empezó por ella, pero lo demás no. Sacó el celular y me mostró un chat grupal más grande que el de la captura anterior. Había decenas de estudiantes dentro. Algunos solo mandaban memes, pero otros organizaban cosas directamente. ¿Quién iba a molestarme? ¿Qué publicar? ¿Cómo hacerme reaccionar? Lo peor fue ver que varias personas participaban solo para caerle bien al chico carismático. Ni siquiera parecían odiarme de verdad. ¿Por qué hacen esto?, pregunté. El chico soltó una risa incómoda. Porque es divertido cuando no te toca a ti. Esa frase me dio más rabia que cualquier insulto. Después señaló una conversación específica. Ahí aparecía el nombre de otro estudiante, el chico de segundo año que se había transferido. Él intentó salir del grupo y amenazó con mostrar mensajes. Y el chico bajó la mirada. Le arruinaron la reputación igual que a ti. Me quedé callado varios segundos. Porque hasta ese momento todavía quería pensar que solo era un montón de idiotas aburridos exagerando una situación. Pero no. Habían convertido eso en una rutina. Antes de irme le pregunté algo importante. ¿Por qué me ayudas? Dudó demasiado antes de responder. Porque el próximo podía ser yo. Salí de la cafetería con la cabeza hecha un desastre. Ya no sabía si llevar todo a dirección,
hablar con mis padres o simplemente grabar una pelea y terminar suspendido de una vez. Y honestamente, durante unos minutos pensé seriamente en golpear al chico carismático apenas lo viera. El problema es que eso era exactamente lo que quería. Cuando llegué a casa encontré otra sorpresa. Mi madre estaba esperando en la sala con expresión preocupada. El instituto llamó hoy. Sentí un vacío horrible en el estómago. ¿Qué dijeron? Ella tardó unos segundos en responder. Que varios alumnos se sienten incómodos contigo. Intenté explicarle todo a mi madre esa misma noche, pero mientras hablaba me di cuenta de algo frustrante, sonaba paranoico. Hay un grupo organizando rumores, los profesores lo saben, me provocan para hacerme reaccionar, dicho en voz alta parecía la excusa típica de alguien metido en problemas. Aún así, ella me creyó. O al menos quiso creerme. El problema fue mi padre. Si todos están diciendo cosas, algo habrás hecho. Esa frase me molestó más de lo que debería. Terminé discutiendo con él y salí de casa a caminar para calmarme. Y sí, otra mala decisión. Porque mientras estaba afuera revisando el celular, alguien pasó en bicicleta y me lanzó una botella vacía. No me golpeó fuerte, pero escuché claramente la risa antes de que se fueran. Ni siquiera pude ver quién era. Al día siguiente fui al instituto cansado y de mal humor. Apenas llegué, el chico carismático me saludó como si fuéramos amigos. ¿Todo bien en casa? Lo dijo sonriendo. Ahí confirmé algo, alguien estaba hablando sobre mí incluso fuera de clases. Durante el almuerzo pasó algo todavía peor. Un profesor me pidió acompañarlo a dirección porque había una denuncia. Resultó que alguien afirmó que yo estaba tomando fotos secretamente a estudiantes. Obviamente era mentira. Revisaron mi celular y no encontraron nada, pero el daño ya estaba hecho. Varias personas vieron cómo me llevaban a la oficina y empezaron a murmurar otra vez. Cuando salí, la chica popular estaba esperando cerca del pasillo. Parecía nerviosa. Yo no sabía que harían eso. Me reí, pero más por cansancio que por gracia. Siempre dices lo mismo. Ella abrió la boca para responder, pero se quedó callada. Después dijo algo que no esperaba. Él está usando esto porque me gusta a alguien más. Me quedé quieto unos segundos. ¿Qué? El líder del grupo, le gustaba a una de mis amigas. Ella lo rechazó hace meses. Fruncí el ceño. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Empezó a decir que rechazar a alguien popular debía tener consecuencias. Honestamente, la explicación sonaba tan inmadura que me costó creerla. Pero al mismo tiempo, encajaba perfectamente con la actitud de ese tipo. Convertir humillaciones ajenas en entretenimiento para sentirse importante. Antes de que pudiera seguir preguntando, escuchamos pasos acercándose. Ella se puso tensa al instante y se alejó sin decir más. Y sí, era él otra vez. El chico carismático nos miró a ambos y sonrió tranquilo. ¿Interrumpí algo? El tipo se acercó como si nada estuviera pasando y apoyó un brazo sobre mi hombro. Bro, deberías dejar de perseguirla. La estás haciendo sentir incómoda. Lo dijo suficientemente fuerte para que varios alrededor escucharan. Vi a dos estudiantes sacar el celular de inmediato. Ahí entendí su juego otra vez. Quería provocar una escena delante de todos. Esta vez no caí. Aparté su brazo y respondí tranquilo. Solo estábamos hablando. Él sonrió todavía más. Claro. La chica bajó la mirada y se fue sin defenderme. Honestamente, eso me dolió más de lo que esperaba. Porque aunque ya entendía que ella no controlaba todo, seguía dejándome solo cada vez que importaba. Esa tarde decidí hacer algo arriesgado. Reuní todas las capturas, mensajes y notas que tenía y fui directamente con la profesora que intentó ayudarme antes. Pensé que quizá me diría otra vez que no podía hacer nada, pero cuando vio el chat grupal su expresión cambió completamente. ¿Cuántos estudiantes están metidos aquí? Más de los que pensaba. Revisó varias capturas en silencio y después suspiró. Esto ya no es una broma. Por primera vez sentí que un adulto realmente entendía la gravedad del asunto.
El problema fue que alguien nos vio hablando. A la mañana siguiente apareció una publicación anónima diciendo que yo estaba manipulando profesores para hacerme la víctima. Y esta vez varios alumnos comenzaron a burlarse más agresivamente. Uno incluso tiró mis cuadernos por las escaleras mientras otros grababan. Lo peor es que ya ni siquiera parecían hacerlo por la chica. Ahora era simple entretenimiento. Ahí comprendí algo bastante deprimente: mucha gente participa en estas cosas no porque odia a alguien, sino porque disfruta sentirse parte del grupo correcto. Más tarde recibí otro mensaje del estudiante que me ayudaba en secreto. Van a borrar el chat esta noche. Eso me hizo moverme rápido. Le mandé todo lo que tenía a la profesora y también a mi correo personal por si intentaban quitarme el celular otra vez. El problema fue que cometí otro error por desesperación. Intenté enfrentar directamente al chico violento del grupo cuando lo vi solo atrás del gimnasio. Pensé que podría asustarlo un poco para que hablara. Mala idea. El tipo reaccionó empujándome contra la pared y por poco terminamos peleando otra vez. Y justo cuando pensé que nadie había visto nada, escuché aplausos lentos detrás de nosotros. Era el chico carismático. Sonriendo. Como siempre. Sabía que tarde o temprano perderías la cabeza. El chico violento me soltó apenas apareció el otro tipo. Los dos estaban sonriendo, como si ya hubieran ganado. Y honestamente, por unos segundos pensé que sí. Porque alrededor empezaron a juntarse estudiantes otra vez. Celulares afuera. Murmullos. Exactamente el escenario que llevaban semanas buscando. El chico carismático dio un paso adelante y habló con ese tono tranquilo que tanto me fastidiaba. ¿Ves? Al final sí eras el problema. Estuve a punto de responderle, pero me contuve. Respiré hondo, agarré mi mochila y simplemente me fui. Escuché varias risas detrás, aunque también algunos comentarios confundidos. Creo que esperaban una pelea real. Esa misma tarde la profesora me llamó al salón vacío después de clases. Cerró la puerta y fue directo al punto. Mostré las capturas a dirección. Y ella dudó antes de responder. Quieren manejarlo discretamente. Solté una risa seca. Claro que querían eso. El instituto llevaba semanas ignorando todo y ahora intentaban evitar un escándalo. Pero entonces la profesora me mostró algo inesperado. Había más estudiantes hablando. Algunos porque tenían miedo de quedar involucrados y otros porque estaban cansados del grupo. Incluso el estudiante que desapareció de segundo año había enviado mensajes a dirección después de irse. Ahí entendí algo importante: el grupo empezaba a quebrarse de verdad. El problema fue que el chico carismático también lo notó. A la mañana siguiente apareció una publicación enorme acusándome de manipular pruebas y arruinar vidas inocentes. Esta vez incluso usaron fotos mías entrando a la oficina de dirección. Los comentarios explotaron rápido. Pero algo había cambiado. Varias personas empezaron a preguntar por qué existía un chat organizando acoso si yo supuestamente era el agresor. Y por primera vez, el grupo no parecía tener el control total de la conversación. Durante el almuerzo vi a la chica popular discutiendo con el líder del grupo en un pasillo vacío. No escuché todo, pero sí una frase clara de ella. Te dije que dejaras de empeorarlo. Él respondió algo mucho más frío de lo que esperaba. Si hablas ahora, te hundes con nosotros. Esa fue probablemente la primera vez que vi miedo real en la cara de ella. Más tarde, dirección anunció una reunión obligatoria con varios estudiantes y padres para el viernes. Apenas escuché eso, supe que todo iba a explotar finalmente. Y sinceramente, ya no estaba seguro de querer estar ahí cuando ocurriera. El viernes llegó con un ambiente rarísimo en todo el instituto. Nadie hablaba normal. Algunos evitaban mirarme y otros parecían demasiado nerviosos para alguien inocente. Cuando entré a la sala de reuniones vi a varios padres discutiendo con profesores antes de empezar. El director intentaba mantener esa sonrisa falsa de todo está bajo control, pero ya era tarde para eso. La reunión comenzó tranquila, hasta que empezaron a mostrar pruebas. Primero las publicaciones anónimas.
Después las capturas del chat grupal. Luego mensajes donde varios estudiantes organizaban humillaciones o planeaban provocarme para grabar mi reacción. El silencio en la sala se volvió pesadísimo. El chico violento intentó decir que solo eran bromas, pero uno de los padres casi explotó cuando vio amenazas escritas por su propio hijo. El líder del grupo siguió calmado durante casi toda la reunión. Incluso intentó culparme diciendo que yo también había reaccionado agresivamente algunas veces. Y tenía razón. Yo había cometido errores. Había empujado gente, discutido y casi empezado una pelea. Pero entonces ocurrió algo que él claramente no esperaba. La chica popular habló. Se levantó temblando y admitió que sí contó una versión exagerada del rechazo porque se sintió humillada frente a sus amigas. La sala entera quedó en silencio. Después aclaró algo todavía más importante, jamás pidió que me acosaran ni inventó las acusaciones más graves. Varias personas comenzaron a mirar directamente al líder del grupo. Él perdió la sonrisa por primera vez. Intentó defenderse diciendo que solo estaba protegiéndola, pero ya nadie sonaba convencido. Y entonces otro estudiante habló. Después otro. Poco a poco empezaron a admitir cómo organizaban publicaciones, rumores y burlas para seguirle el juego al grupo popular. Algunos incluso confesaron que participaban solo para no convertirse en objetivos también. Lo más incómodo fue ver a los profesores quedarse callados cuando les preguntaron por qué ignoraron todo durante semanas. Nadie tenía una buena respuesta. Al final de la reunión, varios estudiantes terminaron suspendidos temporalmente mientras investigaban más cosas. El chico violento fue expulsado casi de inmediato por amenazas anteriores. Y el líder del grupo, bueno, él salió de la sala solo. Sin amigos. Sin sonrisas. La mayoría ni siquiera quiso acercarse después de que comenzaron a salir más mensajes del chat. Cuando pasé junto a él afuera del edificio, me miró con odio puro y soltó algo casi en un susurro. Todo esto empezó por una estupidez. Lo miré unos segundos antes de responder. No. Empezó porque disfrutabas hacerle daño a otros. Y sinceramente, fue la primera vez en semanas que sentí que recuperaba un poco de control sobre mi propia vida. Actualización. Han pasado unos meses desde todo eso y honestamente todavía se siente raro caminar tranquilo por un pasillo. El instituto ya no es el mismo. Varias personas fueron expulsadas, otras perdieron becas y algunos profesores terminaron bajo investigación por ignorar denuncias. El director intentó manejarlo como un simple conflicto entre estudiantes, pero demasiados padres se enteraron de lo que realmente pasó. Y cuando los chats completos empezaron a circular fuera de la escuela, ya no pudieron esconder nada. Lo curioso es que nadie salió realmente bien parado. La chica popular dejó de juntarse con casi todos sus antiguos amigos. Algunos la culpan por haber iniciado el rumor original y otros simplemente no quieren relacionarse con alguien asociado al escándalo. La última vez que hablamos fue breve. Me pidió perdón sin excusas esta vez. Yo acepté, pero sinceramente eso no arregla todo lo que pasó. Tampoco la odio como antes. Creo que simplemente me cansé. El líder del grupo desapareció prácticamente del ambiente escolar. Escuché que intentó defenderse diciendo que todo era humor y que exageraron sus mensajes, pero ya nadie le creyó demasiado. Lo irónico es que terminó aislado exactamente de la misma forma en que intentó aislarme a mí. Y aún así, no sentí esa satisfacción épica que imaginaba cuando todo empezó. Más bien fue agotamiento. Como si después de semanas peleando por demostrar que no eras un monstruo, ya no te quedaran ganas de celebrar nada. Todavía hay gente que me mira raro de vez en cuando. Algunos rumores nunca desaparecen completamente. Pero al menos ahora sé quiénes realmente me creyeron y quienes solo seguían al grupo para sentirse seguros. Supongo que esa fue la parte más útil de toda esta basura. Aprender lo rápido que cambian las personas cuando creen que no habrá consecuencias. Hace poco encontré aquella vieja nota arrugada dentro de un cuaderno. Todo esto empezó por rechazarla. Me quedé viéndola unos segundos antes de romperla y tirarla a la basura. Porque no, esto nunca empezó realmente por un rechazo.
Empezó cuando demasiadas personas descubrieron que podían destruir a alguien y salirse con la suya. Y por suerte para mí, esta vez no le salió bien.